final bien. Sí. Yo creo que esto es una cosa muy loable y ayer Federico y yo estuvimos hablando en este acto en Biocultura, en Madrid. Lo digo que el contacto es permanente. Yo me siento muy identificado además con las ideas que él ha expresado. Y bueno, yo un poco no sabía un poco cómo enfocar, de hecho te llamé anoche, Sí. Esteban, para ver cómo enfocarlo. Porque un poco la idea era la base también del libro. En el libro trato justamente estos temas. Pero claro, Federico acaba de terminar una exposición excelente desde los años 30, 40, desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Y yo en el libro este, en la última parte del libro, el capítulo, en los dos últimos capítulos, sigo a partir de ahí. Quiero decir, este libro va más que a mirar hacia el pasado, a mirar hacia el presente y hacia el futuro. El libro es un poco la idea de dónde venimos, dónde estamos en estos momentos, a dónde estamos yendo, a dónde quisiéramos ir y cómo hacer el cambio. Eso es en esencia. Ahora os hablaré un poquito más de él porque yo creo que hace un buen recorrido. Pero lo quiero dejar, porque si no la continuación de lo de Federico lo tendría que hablar al final. Independiente de que al final lo liguemos de nuevo, quiero hacer un poquito de exposición. Esos últimos, que aquí están los últimos capítulos, los voy a pasar un poquito a esta primera parte. Os digo en cualquier caso la estructura del libro, que es la estructura que a mí me pareció ideal para pensar en el futuro. Que primero hablo de las incongruencias de los distintos sectores económicos de nuestra sociedad, pero me centro en un caso muy concreto. El sistema agroalimentario, la agroindustria, las contradicciones de que la cantidad de gente que pasa hambre, la cantidad de comida que tiramos con cifras y el hecho de que producimos mucho más de lo que se necesita, la agresión que eso supone para el medio ambiente, con cifras también, la responsabilidad de ese sistema en los gases de efecto invernadero del cambio climático, pero siempre dentro del sector agroalimentario. Esos son los dos primeros capítulos para después entrar en un recurso natural de la tierra, limitado y perecedero, no el agua, no, el agua viene después, que es las semillas. Las semillas tradicionales, la biodiversidad agrícola. Para de nuevo mostrar las contradicciones, mostrar el valor estratégico de este recurso y todo ello va siempre unido a qué soluciones hay. Soluciones que se han dado de tipo técnico, bancos de germoplasma, etc. Soluciones de tipo político-jurídico dentro de Naciones Unidas, que es a lo que he dedicado yo realmente mis 30 años en la FAO, que es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, y la serie de peleas internas, con crudeza, viendo las servidumbres y la grandeza de Naciones Unidas, en uno de los capítulos, en esas negociaciones, las increíbles presiones de todo tipo, desde físicas a políticas, que yo tuve que sufrir en ese momento, a cómo al final eso sale adelante, porque había un empeño de muchos países más necesitados, y todo esto estamos siempre dentro de semillas y sistema agroalimentario, pero luego después pasamos a lo que es qué pasa en los demás sectores. ¿Qué pasa con los demás recursos naturales limitados y perecederos del planeta? Tierra, agua, aire, energía. Y de nuevo, cómo al ser escasos están siendo apropiados por unos cuantos. Esa apropiación lleva a la especulación y esa especulación lleva a la pérdida de especies, a la ruptura de los equilibrios ecológicos y finalmente a la ruptura de los ciclos del carbono, del nitrógeno, del agua, que a su vez, al romperse el ciclo, sube en forma de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Responsabilidad del consumo excesivo
responsabilidad de un sistema de producción que beneficia a unos pocos y perjudica y destruye a la humanidad, el riesgo que eso supone de desaparición de la especie humana, no del planeta, sí de la especie humana, para después entrar en las soluciones de tipo político, jurídico y finalmente a nivel individual, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Esto es en esencia el contenido de este libro. Obviamente no da soluciones, da propuestas de soluciones para provocar el debate, hoy absolutamente imprescindible. Dicho eso, voy a empezar por la última parte de las soluciones para dar continuidad a lo que dice Federico y después, si nos da tiempo, tú vas a mandar, párate aquí, si nos da tiempo, sigo con esta primera parte del hambre, la pobreza, la sobreabundancia y soluciones de tipo técnico y político para eso concreto y de las semillas. Si no nos da tiempo, pues corta donde quieras y en el diálogo vendrían esos temas. Pero quería aprovechar, hacer lo contrario de lo que suelo hacer para entrar justamente en lo que nos dice Federico. Primero sí os quiero decir por qué decidí hace unos años escribir esto. Tú decías, he visitado muchos países a lo largo de mi vida. Siempre digo de todas maneras que para mí la mejor universidad ha sido el campo y el mejor maestro, mi padre, que era agricultor. Y además lo digo de todo corazón, porque lo que luego aprendes en los libros y a través de los doctorados, tú has dicho y tal, es el por qué tu papá y por qué los demás campesinos hacían lo que hacían. Eso es lo que te explica la ciencia. Y entonces está muy bien todo eso. Y hay una serie de avances, hay que conseguir la sinergia entre el campo y la ciencia, entre el campo y la academia. Pero el saber campesino, del que decía Cicerón, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. Eso tiene que estar en sinergia con los aprendizajes en la academia. Pero todo eso me ha dado una enorme riqueza y el haber visitado unos 130 países. Eso es aquello que debo a la FAO absolutamente y que me ha permitido conocer esas realidades tan diversas en cada uno de estos países donde he visto muchas civilizaciones. Os estoy hablando de los años 70, 80, 90, muchas civilizaciones distintas, muchas culturas, muchas formas de ver el mundo, muchas formas de buscar las soluciones, siempre en armonía con el medio ambiente. Y esto es lo que se trunca a partir de los años 80, progresivamente, hasta que hoy, cuando vuelves a esos mismos países, te encuentras con que esa diversidad cultural, biológica, política, etc., desaparece para tener una única cultura o incultura, una única manera de ver el mundo, una única manera de relacionarse con la naturaleza agrediéndola. Ese malentendimiento de lo que debe ser globalización, no podemos ser contrarios a la globalización, es un hecho, pero sí a ciertos tipos de globalización en beneficio de unos pocos y en favor de la uniformidad, el mayor enemigo de la diversidad obviamente, pero también el mayor amigo de la vulnerabilidad en la que hoy nos encontramos sumidos en el mundo. Todo esto que en el fondo no es más que una cosmovisión, es decir, no es que las cosas no son distintas, es que todo está interrelacionado. Esa especie de cosmovisión que te permite entender desde lejos en el tiempo y en el espacio lo que está ocurriendo y a dónde estamos yendo. Es que el único problema es esa ruptura de la armonía con el medio ambiente local, porque el medio ambiente cambia de lugar a lugar. Es ese no estar en línea con la naturaleza, es ese pretender dominar la naturaleza. Esa mala interpretación de algunas religiones de hay que dominar la naturaleza. ¡No! Hay que vivir en paz y en armonía con la naturaleza. Es nuestra casa. Nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Cómo podemos estar en lucha y en dominio y en agresividad para conseguir el máximo beneficio en poco tiempo con nuestra propia casa, con nosotros mismos, que somos naturaleza?
Ese es el gran problema. Y por lo tanto, aquí no hay muchas crisis. No hay una crisis económica, financiera, otra ecológica, no, hay una crisis de valores, hay una crisis de ética y hay una crisis de responsabilidad. Y ahí es donde hay que poner el acento imprescindible. Hoy no te diría para tener un mundo mejor, para que exista un futuro a la humanidad. Si nosotros nos comportamos con el planeta como un virus, el planeta nos expulsará de la misma manera que nuestro cuerpo expulsa el virus y si no sucumbe con él. Y este es un poco el mensaje principal para mí. Y en este contexto, de nuevo, vuelvo a de dónde venimos, a dónde estamos yendo, dónde estamos en estos momentos, a dónde quisiéramos ir. Lo que me recuerda muchas veces, y esto quizá me lo has oído Esteban en alguna ocasión, es un chiste que yo escuchaba cuando era niño, que hoy más que un chiste es una tragedia, que es el piloto que se pierde e informa a los pasajeros del avión: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, mantenemos una velocidad excelente. Aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda leche. ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? ¿Quién dirige este avión? ¿Quién es el piloto? El piloto en muchos años ha sido la evolución natural. Ha sido lo mismo que ha ocurrido con las demás especies. Esa interrelación entre todas las especies que forman el ecosistema, esa red en la que si tú rompes un eslabón se rompe la red, en el que está todo, forma parte de la misma manera que en tu cuerpo hay muchas células, en los distintos órganos, que hay muchos órganos, y si tienes un problema de estómago, lo que tienes es un problema de salud, y no sobra con mirar el estómago, hay que buscar las causas, está todo interrelacionado, no hay que cortar el estómago. Esto también ocurre a nivel de otra cosa viva, que es la tierra viva, que es la madre tierra, que es la Gaia en sentido académico, ese ser vivo del que todos formamos parte y estamos mirando solo estas pequeñas partes con una mentalidad estrecha del beneficio y el consumo, beneficio inmediato y consumo rápido. Entonces, en esta estructura nos hemos perdido, estamos yendo, no sabemos a dónde. ¿Quién está dirigiendo la nave? Os decía, primero era la selección natural, después paulatinamente pasa al ser humano. Y de alguna manera hoy deberíamos estar al volante de esa nave Tierra. De hecho, Teilhard de Chardin es un pionero en esta idea cuando habla que venimos del punto alfa, vamos al punto omega, y que en esa transitar de uno a otro, a partir de un determinado momento, el único ser que él dice en ese momento que no solo sabe, sino que sabe, y no sé hasta qué punto esto es cierto hoy, hay muchos seres, incluidos los simios, que saben, pero más o menos en palabras simples dice que es el ser humano, dice, va cogiendo en sus manos el volante de la evolución, el volante de ese avión, y lo puede llevar a donde él quiera, a la luz o a las tinieblas, a la culminación de la evolución del punto omega o al fracaso de toda evolución. Eso lo dice Teilhard en los años 20. Y, bueno, pues él dice, llega a decir más, llega a decir, Dios hizo al hombre co-creador, le da la inteligencia y los conocimientos necesarios para co-crear con él. A partir de un momento, la responsabilidad de llegar al punto omega la pone en sus manos. Esta es un poco la idea. Y en efecto, yo soy agnóstico, tengo que decirlo de antemano, pero agnóstico con formación cristiana y íntimamente identificado con la inmensa mayoría de los ideales humanos y terrenos del cristianismo. Entonces, yo añadiría lo de Teilhard un poco, y aquí en el libro también lo desarrollo en algún capítulo, la idea de que podemos y tenemos hoy la capacidad científica y tecnológica, si lo hacemos en armonía con la naturaleza, de transformar la Tierra en un paraíso. Yo no creo que ningún Dios, ni el cristiano, ninguno te da el paraíso, pero todos esos distintas religiones creen que el paraíso existe.
ojalá. Y entonces te dicen, yo lo que te diría es que hay que conquistarlo. Tenemos la capacidad de transformar la tierra en un paraíso, pero ese es ese punto medio. Y esa es la manera, no de que te lo den, sino que te dan la capacidad de hacerlo, de que lo hagamos. Y sin embargo, si escucháis el mensaje del secretario general de Naciones Unidas hace 2 semanas, dijo algo terrible. Jamás he oído a ningún secretario general de Naciones Unidas decir una cosa ni siquiera parecida. Dijo, hemos abierto las puertas del infierno, literalmente, y aquí estamos. Y ese es el cambio climático. Y está en nuestras manos, ha estado en nuestras manos el provocarlo. Ha habido cambios climáticos antes, varios, pero hace millones de años, mucho antes de que el hombre existiese. Este es el primero provocado por el ser humano, por nuestro comportamiento irresponsable. Y solo el ser humano, y cada vez le queda menos tiempo, tiene y puede tener la capacidad de detenerlo. Y la capacidad, por lo tanto, de salvar a su propia especie o condenarla para siempre. Hemos abierto las puertas del infierno. Estamos transformando la Tierra en un infierno en el que seríamos los primeros en perecer. Habría especies que se salvaran, sí, no cabe duda, y la evolución continuaría. Pero nosotros no. Por eso en esto nos va todo, nos va la vida, ¿sí? Nos va la existencia de nuestra especie. Bueno, todo eso para explicar un poquito, esto es lo que yo he querido transmitir en este libro y sobre todo, mucho en los últimos capítulos, esas posibles soluciones, tanto de tipo colectivo como de tipo individual, antes de que sea demasiado tarde. Y realmente el mayor motivo para mí para escribirlo fue mi hija. Mi hija tiene 16 años, yo he estado 30 años en Naciones Unidas en la FAO y visitando a veces hasta 20 y 25 países al año. No sería responsable haber creado una familia, y de hecho mi hija nace después de que yo me jubile. Pero el que tenga un porvenir, el que tenga un futuro, simplemente me preocupa profundamente, ella y sus generaciones, las generaciones futuras. Y esto es lo que me mueve, y me llamó varias veces esta editorial, que es la editorial Espasa, para proponerme que escribiera un libro, y siempre les decía, este año no puedo, pero el año que viene, y me volvían a llamar, y esto 4 o 5 veces, hasta que llega el COVID. Y en el año 2019 o 2020 me llaman, señor Esquinas, este año sí puede. No, es que estoy muy liado, porque, hombre, pero no, imposible. Y entonces me dijeron una cosa muy dura, pero que dije, hostia, perdón, cáspitas. Tienen razón. Dice, es que se está muriendo mucha gente. Dice, pues yo también. O sea que, atento. Entonces dejé todo lo urgente y me puse a una cosa que consideré importante, que era dejar plasmado aquí mi granito de arena, insisto, mi granito de arena, como todos tenemos la obligación de contribuir con nuestro granito de arena a esos debates y esas discusiones que se tienen que transformar inmediatamente en acción, sino que sabemos que sea, y ya está siendo, demasiado tarde. Bueno, preámbulo demasiado largo, pero necesario, yo creo, y que explica varias cosas que luego vienen con detalle en el libro. Pero sobre todo, en definitiva, voy a lo que te decía de la continuación de lo de Federico. Federico ha terminado sus 2 intervenciones, una de ellas diciendo Naciones Unidas ha hecho una serie de cosas, primero la comunidad en la Sociedad de Naciones, posteriormente en la Primera Guerra Mundial, desgraciadamente aquello fracasó, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas, y esta sigue funcionando, imperfecta, mucha burocracia si queréis, pero absolutamente imprescindible, porque no existe ningún otro foro mundial con luz y taquígrafos. La alternativa es el no diálogo, o sea, la confrontación bélica, que está ocurriendo, pero quizás mucho menos que si no existieran Naciones Unidas. Yo lo que pretendo decir aquí, en esa última parte, es que Naciones Unidas, estoy plenamente de acuerdo de que es imprescindible, pero no es suficiente. No es suficiente por muchas cosas. Una ya la ha dicho Federico, el veto no tiene sentido. O en la Unión Europea el consenso, que es un veto de todos contra todos, tampoco tiene sentido. ¿Sí? Pero yo quiero ir un poquito más allá.
Porque claro, cuando se dice nosotros los pueblos hemos decidido sustituir los cañones por el diálogo, y en el proyecto de Roosevelt se dice por eso creamos un mecanismo, un foro para el diálogo que es Naciones Unidas, dice nosotros los pueblos. Federico os ha dicho con mucha razón que hoy los pueblos tenemos capacidad de acción, incluida a través de Internet. Y hemos ganado, nosotros los pueblos hemos ganado mucho peso dentro de Naciones Unidas. Peso en voz, no peso institucional. Ninguno. Peso en voz, sí, derecho a ser observadores, a hablar, etc. Pero no institucional. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas, desde su propia creación, es un foro de gobiernos. Son los gobiernos, no nosotros los pueblos, nosotros los gobiernos del mundo tenemos un foro. Y esos son los 200 o 200 y pico países representados por sus gobiernos. Ahora, muchos de esos gobiernos ni siquiera son democráticos. Otros sí lo son, pero están anteponiendo su interés nacional, Estados Unidos y muchos otros, frente al interés mundial. Y cuando está a punto de haber elecciones, es lo más peligroso, porque ahí estás anteponiendo los intereses nacionales de tu propio partido frente al interés mundial. Entonces, Naciones Unidas no puede ir más allá de ser un foro de gobierno. Por eso no es suficiente. Yo os digo desde dentro de Naciones Unidas, durante 30 años, que todo lo que Naciones Unidas, todo lo que ha hecho más progresivo, no han sido los gobiernos. La iniciativa ha partido siempre, siempre, siempre de la sociedad civil. La iniciativa ha partido siempre de las organizaciones internacionales no gubernamentales que no están ligadas por definición, o no deberían estarlo, al menos lo que se llama Grassroots Level Organization, no están ligadas a las presiones económicas y políticas. Por tanto, pueden permitirse el lujo de ser idealistas, de pensar en ideales. Y estas cosas las han promovido, primero han dado voz a los, cuando han ayudado a los gobiernos, han servido de altavoces, han presionado en sus propios países y han servido de asesores a los países más pobres que no tenían buenos técnicos o buenos diplomáticos para defenderlo, y ellos han movilizado, han sido el motor en la sombra que ha permitido que se llegue a esos acuerdos internacionales, en mi caso el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos o de Semillas o de Biodiversidad Agrícola, que después de 28 años de negociaciones se llega a él. Pero yo era el secretario general de esas negociaciones, donde estaban presentes 180 y tantos países. Pero realmente, si no hubiese sido por la sociedad civil, yo tenía reuniones permanentes con ellos, aunque lo tenía prohibido. El secretario de una comisión de negociaciones tiene que ser neutro. Y yo, cuando me ha dicho eso algunas veces, pues representantes de países muy ricos, que usted tiene que... Yo lo soy en las formas. Dígame usted que no lo soy. Ahora, como yo pienso y con quien yo hablo fuera de esta organización, es mi problema y usted no puede probar nada. Y en efecto, es justamente esas reuniones con las organizaciones no gubernamentales que a su vez nos distribuíamos el trabajo y ellos hablaban con este país, con el otro, ahora lo que conviene es Estados Unidos o Canadá, se han ido mucho más hacia la derecha, se han radicalizado, no conviene. Al final, fijaros bien que el centro no existe. El centro es siempre el equilibrio entre los extremos. Si estos se van para acá, la solución no es desplazar el centro aquí, es irse más para allá, para que el centro siga estando donde estaba. Entonces, pero esto era posible gracias a esa sociedad civil. Por eso, la innovación que yo propongo aquí en esta propuesta de gobernanza mundial, no gobierno mundial, no, podría terminar en una tiranía. Gobernanza, sistema de gobierno, que es muy distinto. La Unión Europea no es un gobierno europeo, es una gobernanza europea, es un sistema de gobernanza. En esta gobernanza mundial es que además de ese foro de gobiernos que es la ONU, exista como contrapeso el foro de los pueblos, o sea, un parlamento mundial, donde ya no solamente es un cauce para hablar, sino también para tomar decisiones. Uno dirá, es que eso es muy utópico. No. En la Unión Europea
Existe el foro de gobierno, que es la Comisión, y existe el foro de los pueblos, que es el Parlamento. Con todas las imperfecciones que hay, ya se irá perfeccionando. Necesitamos ese Parlamento mundial, tanto como la ONU, que se sirvan de contrapeso el uno al otro. Y ahí es un cauce precioso para que nosotros, los pueblos, podamos actuar. Eso no quita que podamos actuar en muchos otros ámbitos, pero también en ese de forma institucional. Bueno, esto con respecto a lo que os comentaba. Luego después aquí, claro, se elabora mucho más en cuáles deben ser los objetivos de ese sistema de gobernanza mundial, cuáles serían los sistemas de financiación del mismo, etcétera. Un poco la partida del sistema de financiación sería un poco la idea de que se parte del hecho de que los recursos naturales del planeta, limitados y perecederos, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, dicen los africanos, no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de nuestros hijos. Eso es lo que hasta ahora hemos llamado bienes comunes de la humanidad y deben seguir siendo bienes comunes de la humanidad. Eso quiere decir que determinadas grandes corporaciones multinacionales o nacionales o locales no puedan utilizarlo. Sí, pero esas corporaciones tienen que pagar un canon a la humanidad por su utilización y comprometerse a devolverlos en las mismas condiciones que lo han recibido. Es ese canon internacional que pagan quienes los explotan con el compromiso de no destruirlos, sino pagarán como ecocidio o pagarán económicamente los daños realizados a eso que nos pertenece a toda la humanidad, pero ese canon que paguen por su utilización es lo que permitiría la renta básica universal, como la queramos definir en su momento. Y eso es lo que permitiría el desarrollo de estas organizaciones de gobernanza mundial. Sería justamente, y esto quien lo dice, la primera idea de esto, yo en los años 70 y muchos, principios de los 80, tuve un encuentro con una persona paulista que había estado en el Concilio Vaticano II como obispo, que es Giovanni Francini. Giovanni Francini, un italiano, después los derroteros de la vida le llevan por otro camino, se casa y actualmente sigue. Él, yo creo que no dejó, fíjate, se casó, pero él sigue haciendo sus misas y tal. Debe ser ya muy mayor, yo no sé. Y él escribió un libro que es La tierra es de Dios, y luego otro, El cielo también es de Dios, donde la idea que desarrolla es, cuando dice la tierra es de Dios, los recursos naturales de la tierra son de Dios. Y por lo tanto son de la humanidad, y son para la humanidad y también para los demás seres vivos que hay en la humanidad. Aquí tenían la idea de que se pueden alquilar de alguna manera y se pueden usar, pero siempre manteniéndolos tal como sea. Y cuando dice el cielo también es de Dios, se refiere a las ondas satelitales. Se defiende también a las lunas, que ahora ya están comprando parcelas en la luna y por lo tanto no pueden apropiarse. Esta es la idea de fondo. Es muy bonita, como lo encontré, como tuvimos muchas conversaciones, pero aquí yo trato de meter muchas ideas traídas de distintas partes, de distintas personas. Uno normalmente no cree nada. Al final dicen, plagiar es copiar de uno, crear es copiar de muchos. Bueno, está copiado de muchos. Luego cada uno sigue elaborando sus ideas, pero conectando los conocimientos que ha adquirido de los demás. Esto siempre es así. Bueno, pues ahí os digo, ese es un poquito la idea de la financiación de este sistema y de la humanidad. Y al mismo tiempo también desarrolla la idea de a dónde debe llevar la gobernanza mundial. Una de las cosas esenciales, obviamente, la defensa de los derechos humanos, transformar la Declaración de Derechos Humanos en algo sancionable, en algo obligatorio para todos los países, y además lo que llamamos el objetivo SEDA, ese de sostenibilidad. Tiene que ser sostenible cualquier tipo de desarrollo para que sea durable. No puede destruir los recursos naturales sobre los que se basa. SEDA, de ética. Tener esclavos es sumamente sostenible, es como tener conejos. Se reproducen mucho, los esclavos también, por lo tanto es sostenible, pero no es ético. ¿Sí? De ética, de diversidad. El gran peligro muchas veces es que esa unidad
esa unidad global, esa unificación, el hecho de que nos comuniquemos rápidamente por internet o viajando, etcétera, que es muy bueno, porque eso es que nosotros los pueblos podamos actuar, pero también tiene el peligro de la pérdida de esa diversidad que os decía antes, cultural, de lenguas, diversidad biológica, toda esa pérdida hay que defenderla activamente. Por eso, de diversidad como otro de los objetivos, mantener la diversidad. Dice Rabindranath Tagore, poeta indio, la unidad es siempre deseable, la uniformidad es detestable. Entonces, la unidad en la diversidad, también la diversidad de lenguas y de culturas, etc. La unidad en la diversidad. Y se ha de armonía, tanto entre las sociedades humanas como con el planeta, que es un poco lo que aquí tú llamabas paz en el mundo y paz, o paz en la tierra y paz con la tierra. Esa idea es la de la armonía, y ahí viene la idea de Sera. Y esto es un poco, en este caso, para esa primera parte de la que os ha hablado Federico, que terminaba en Naciones Unidas y los logros de Naciones Unidas, que es verdad, y que hubiera sido terrible sin Naciones Unidas, y termina con los ODS finalmente, ¿no? Y esto es un poco la idea que iría más allá de Naciones Unidas. Naciones Unidas, imprescindible, pero hay que ir más allá, en esta dirección, ojalá podamos. Pero luego después tendríamos la otra, el paz con el planeta, paz con la tierra, que los ha desarrollado. También ha visto cómo partíamos de Aurelio Peccei, los años 68, 70, como en el 72 hay una serie de acontecimientos que permiten desarrollar ya algunos criterios de Naciones Unidas, como en el año 76 la conferencia de Estocolmo, que fue perdón, no, eso fue en el 72 la conferencia de Estocolmo, que fue la primera realmente. No se llamó Cumbre de la Tierra, pero fue un preludio de la Conferencia de la Tierra. Como 20 años después viene la de Río, y ahí, como decía, representaba la FAO. Por cierto, había ahí dos cosas importantísimas en la Conferencia de Río. Una de ellas fue el lema: piensa globalmente y actúa localmente. Ya en Río 92 ese fue el lema principal, sigue siendo absolutamente válido, aunque hoy podemos también actuar globalmente, como os ha dicho Federico. No solamente pensar globalmente, sino actuar, asociarnos incluso, no solo comunicarnos con gente que vive en Australia o en la India, sino asociarnos con ellos en organizaciones internacionales que pueden y deben tener un impacto mundial por ideales nobles, por ideales éticos. ¿Sí? Eso nace ya en el 72 en Estocolmo. En Estocolmo también se habla por primera vez sobre los derechos de las generaciones futuras. Y también se habla por primera vez sobre la figura del defensor de las generaciones futuras, que yo aquí defiendo muy fuertemente en los parlamentos. Y en el 92 también se habla de una frase que cada vez es más imprescindible. Se acuña la expresión el que contamina paga. Claro, no se habla todavía de ecocidio como crimen contra la humanidad, pero se habla de que el que contamina está contribuyendo a ese ecocidio, siempre y cuando no sea irreversible. Si es irreversible estamos perdidos, y ahí es donde hay que meterlo en la cárcel y juzgarlo en el tribunal como crimen contra la humanidad, pero si es reversible, paga. Dicho de otra manera, eso que los economistas llaman externalidad en el sistema, esa agroindustria que contamina la atmósfera, que contamina las aguas, que destruye la biodiversidad, que destruye el paisaje, en aras del enriquecimiento de unos pocos y en beneficio de las grandes multinacionales de los agroquímicos, pues pueden vender más barato, y venden más barato constantemente, y de no, es que el agroecológico sale más caro. Pero claro, hay un estudio de ETC, un grupo de investigación canadiense, que dice que por cada euro que nosotros, vosotros o yo, gastamos en el mercado en comprar ese producto de la agroindustria, que muchas veces ha viajado miles de kilómetros antes de llegar a nuestras manos, que en España el alimento medio que llega a nuestras bocas ha recorrido previamente 3.000 a 4.000 kilómetros
que los corderos vienen de Nueva Zelanda, que las pipas de girasol vienen de China. Es absurdo. Y eso contribuye, si no da tiempo, os diré cifras, tremendamente a los cambios climáticos. Cuando tú dices, entonces estos dicen, por cada euro que gastas en este tipo de productos de la agroindustria, la sociedad, vosotros y yo, con nuestros impuestos, pagamos 2 euros más para paliar los efectos negativos que la producción y el consumo de ese producto ha tenido en el medio ambiente y en la salud humana. ¿Cuál es el precio real de ese producto entonces? 3 euros. ¿Por qué estamos pagando 1? Y lo demás lo tenemos que pagar con los impuestos de todo. ¿A quién estamos subvencionando con nuestros impuestos? A la gran industria, a la agroindustria. El que contamina paga. Se acuñó en el 72, en el 92, perdón. Y ese es el tema. El que contamina debe pagar. Y no se está haciendo. La idea de, en definitiva, de internalizar los costos de la conservación de los recursos, de los bienes comunes de la humanidad dentro del precio que tengan las cosas. Ahora hay que coincidir economía con ecología, en definitiva. Todo esto se acuña, pero después es curioso, porque todas estas cosas y algunas más, que ya se hablaba allí, porque la reunión del 92 fue una maravillosa reunión libre, fue una maravillosa reunión en el sentido de que se afrontaron los problemas en su magnitud y se buscaba la raíz de los problemas. La cumbre del año 2012, que era Río más 20, y que era la que 72, 20 años después Río, 92, 20 años después, en el 2012, la cumbre de Río, la que os decía de Sudáfrica, la de Johannesburgo, de la que os ha hablado Federico, esa fue 10 años más tarde, fue una interina, pero la de 2012 sí que fue otra cumbre de la Tierra, y ahí, sin embargo, se mercantilizó el medio ambiente. Y esa ya no fue genuina. Esa fue, para mí, peligrosa, porque ahí el peso de las grandes multinacionales fue infinito, fue enorme. Se dieron cuenta de que no podían seguir yendo a la contra y lo que hicieron es apropiarse. Y entonces la solución está en el mercado. Y el mercado habrá que mercantilizar el agua, el aire, los alimentos, la tierra, etcétera, etcétera. Y es lo que han venido haciendo desde entonces, en definitiva. El mercado de valores de futuros de los alimentos es la gran tragedia. Y desde hace 3 años el mercado de futuros del agua, donde se puede comprar un río y explotarlo o incluso apropiarlo. Eso son barbaridades, a mi juicio, que nacen del 2012. ¿Sí? Entonces ahí se alejó un poco de ese idealismo de la del 2012. Pero entonces, en definitiva, ahí nos encontramos en este momento en cómo se ha mercantilizado todo, cómo muchos de los conceptos que nacen no se desarrollan después. Estoy de acuerdo con Federico, en el 12, tenías ya el criterio de la cumbre de Johannesburgo, de los objetivos del milenio, que después no se llevan a cabo, que el G7 y el G20 los ignora, a pesar de que ya empezaban a tener peso las grandes multinacionales. Después yo seguiré de ahí a la del 2012, os acabo de decir, mercantilización del medio ambiente. Esas cumbres dejan de ser de la utilidad que lo eran antes. Y bueno, pues ahí entramos en los ODS. Los ODS se desarrollan y los ODS, de nuevo, organismos, objetivos de desarrollo sostenible, que son la línea que llama Obama y en la que sigue yendo Naciones Unidas, sí es importante, son claves para mí, son imprescindibles, no porque sean el no va más, sino porque hay un consenso mundial en algo positivo, y ahí todos los países lo ratifican, incluido Estados Unidos con Obama, lo ratifican. Entonces, bien, vamos unidos y estos objetivos son loables, aunque no perfectos. ¿Qué falta en los ODS? Porque yo de nuevo diría, como en Naciones Unidas, necesarios pero no suficientes. ODS absolutamente imprescindibles, pero no suficientes. Los ODS, para mí, fijaros, quizás es un poco duro, pero son los parches que necesitamos para que la nave Tierra no se hunda. Claro que si la nave Tierra se hunde, me da igual que el agujero de ese Titanic que es hoy el planeta Tierra
ese agujero esté en Estados Unidos o en la India o en Etiopía o en España. Si hay un agujero se hunde la barca entera, se hunde el Titanic y ahí vamos todos. Entonces era necesario poner parches, poner esos agujeros para impedir que se hunda. Santo y bueno. Y ahí estamos ahora mismo. Esos agujeros, esos parches están puestos, imprescindibles. ¿Pero son suficientes? No, porque no han ido a las causas que han provocado esos agujeros. ¿Y por qué no han ido a las causas? Si algunas de ellas ya se habló de ellas en la cumbre de la Tierra del 1992. Una razón, porque ahí no había consenso. Porque esas causas reales están en el propio corazón del sistema socioeconómico y político en el que nos estamos moviendo. Son inherentes a los valores del propio sistema y no se podía conseguir un consenso porque los intereses cortoplacistas y de la ambición de algunos iban a estar muy por encima del argumento, porque se ponía en tela de juicio el mercado, no el mercado entendido como trueque, como tantas otras cosas, no el mercado actual basado en la bolsa de valores y basado fundamentalmente, absolutamente en bursátil y mercantilista. Eso se ponía en tela de juicio y ahí no se llegó a consenso, por eso no están en los ODS. ¿Cuáles son? Y el capítulo 6 de este libro va de justo, ¿cuáles son esos problemas? ¿Cuál es lo que hay que ir más allá de los ODS? Que se llama Más allá de los ODS, soñando el futuro. Pues lo que os hablaba antes, lo que he mencionado, que ya es algo, y algo más. Por ejemplo, uno más es el PIB, Producto Interno Bruto. Tiene sentido que cuando hablamos de desarrollo, yo no sé todavía lo que es desarrollo, depende de con quién hablas, te van a dar definiciones distintas de desarrollo. Pero claro, al fin y al cabo no depende de cómo tú digas que es desarrollo. ¿Cómo lo mides? Porque cómo lo mides sí te va a decidir qué factores influyen en lo que ellos, en lo que algunos van a llamar desarrollo. Pues lo mides con el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Pero qué es el Producto Interno Bruto? Sino una medida del crecimiento económico. ¿Qué relación tiene eso con el bienestar personal? ¿Qué relación tiene eso con el concepto de felicidad? ¿Qué relación tiene eso con la armonía con el medio? ¿Cuándo sube el PIB? Pues mira, os hablaba antes de la distancia que viajan los alimentos antes de llegar a nuestras bocas y que en España son entre 3 y 4.000 kilómetros. Pues hace unos 6 o 8 años, algunos leíais en el periódico una noticia. 2 grandes camiones chocan en Portbou, frontera entre Francia y España. Uno venía de Holanda a España, el otro iba de España a Holanda. ¿Sabéis lo que contenían ambos camiones? Tomates. Los dos tenían tomates. ¿Qué sentido tiene que compren los tomates de allí en el mismo periodo y en el mismo momento que los compren aquí para llevarlos allí? Absurdo, ¿verdad? Y yo decía, pero esto económicamente además es una salvajada, incluso económicamente. Y estábamos comiendo con un amigo mío, economista neoliberal, y entonces tuve que decir, no, Pepe, tú es que no entiendes de economía. Eso es muy bueno para el país. ¿Por qué? Dice, porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Yo no me lo podía creer. Pero luego indaga si es verdad. Cuanto más se vende y más se compra, no importa que lo tires, no importa que lo eches como basura a tus estómagos y te produzca enfermedades, no importa, cuanto más se vende y más se compra, no importa que se ataque al medio ambiente, cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB, hasta el punto de que, y este mismo me lo decía, digo, que claro, eso es así, pero es que la economía tiene que funcionar, porque si no es un desastre. ¿Qué tipo de economía tiene que funcionar? De hecho, si nosotros en vez de estar aquí reunidos, nos salimos ahí a la carretera, al cruce más peligroso, tú traes un par de botellitas de whisky, otras de tequila, nos las bebemos, nos emborrachamos, nos llevan unos coches, nos pillan y 3 van para el tanatorio y 8 van para el hospital, el PIB sube. El PIB sube. ¿Qué diablos de medida de desarrollo estamos teniendo? ¿Cómo es posible llegar a esa armonía con el medio? ¿Cómo es posible llegar a la felicidad humana si estamos midiendo a través del PIB? ¿Qué es el PIB? Hay un discurso precioso, que lo transcribo aquí, de Robert Kennedy,
el hermano de John F. Kennedy, y este discurso, él era ya candidato a la presidencia, fue asesinado, como lo fue su hermano, por cierto, una semana después de este discurso. Quizás no haya relación, pero una semana después. Es una crítica aguda al PIB. El PIB es inaceptable. El PIB es la causa. El PIB no mide nuestro bienestar. El PIB lo único que mide es cómo van las ventas de armamento. De hecho, aquí lo tenéis, la guerra de Ucrania. Y ahora lo que está ocurriendo en Palestina. El PIB de Estados Unidos está subiendo, y de muchos otros países, sobre todo los que venden armas. Es el PIB una buena medida absurda. De hecho, fijaros, en el año 99, en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Bután intervino para decir, yo creo que el PIB no es una buena medida del desarrollo. Todos se quedaron muy... ¿Por qué? Porque mi país, que es un país muy desarrollado, aparece los últimos cuando lo mides con el PIB. Se rieron, no es desarrollado. Bueno, ¿y usted qué propone? El FIB, ¿qué es el FIB? Felicidad interna bruta. Y todos, muchos se rieron, pero se puso en marcha un comité, una comisión, para ver indicadores de la felicidad interna bruta, como pues, el número de médicos por cada 1000 habitantes, o número de maestros, o una serie de cosas para medir esa felicidad, número de suicidios como elemento negativo, y cuando se aplicó, resulta que Bután no era el primero, pero estaba entre los primeros. Y Estados Unidos, los países europeos, no estaban los últimos, pero estaba hacia el número 20 o el número 30. Se habían invertido. Tanto es así que asustó mucho y se metieron los papeles bajo la mesa. Eso no quita que no haya una de las organizaciones de Naciones Unidas, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que no está publicando ahora cada 2 años un elenco de cómo crece el FIB o no crece en distintos países. Y esto no es obviamente para que ahora haya países como Nueva Zelanda, por ejemplo, que no tiene el FIB, pero tampoco tiene el PIB. Lo que tiene es el índice de bienestar. O Australia, el índice de progreso. Es decir, ya hay países que están modificando sus índices. Bueno, pues eso, es uno de los temas que hay que tratar, y aquí se proponen soluciones, como las que os acabo de decir. Obviamente abierto al debate. El otro tema que aquí se trata, pues es el de las generaciones futuras, del que hemos hablado antes. Fijaros bien que quienes van a pagar, por eso todo esto va más allá de los hombres, quienes van a pagar las consecuencias de nuestro consumismo irresponsable y la consecuencia de nuestra, no solo no armonía, sino nuestra permanente agresión al medio ambiente, son nuestros hijos, nuestros nietos, esas generaciones futuras. Pero ninguno de ellos ni votan ni consumen. Por lo tanto, no están presentes ni en nuestro sistema económico, ni en nuestro sistema político. Pienso decir que la democracia, que es el menos malo de todos los sistemas, es mala. No, en absoluto. Quiere decir que necesita correcciones. Y eso decir que el mercado, que es un elemento de regulador de los precios y por lo tanto tiene un sentido, ¿no es bueno? No quiere decir que no sea bueno. Un mercado salvaje sí, no es bueno, pero el mercado como instrumento de regulación no es bueno. De hecho, el mercado sirve mucho para que cualquier producto se sepa cuál es la oferta y la demanda y por lo tanto haya un precio adecuado, pero no sirve para los recursos naturales del planeta. Ahí hay que introducir también correcciones. No es contra el mercado o contra la democracia, es para que se salve el mercado y la democracia. ¿Qué quiero decir en el caso del mercado? Pues claro, las generaciones futuras, digo, no votan, no consumen, pero van a pagar las consecuencias de la destrucción de esos recursos naturales. Ahora bien, ¿por qué no funciona el mercado? Claro, el mercado establece los precios en función de dónde está el cruce entre la oferta y la demanda. Si hablamos de esos recursos naturales del planeta, lo que decíamos los africanos no nos pertenecen, no tenemos en préstamo nuestros hijos, son recursos limitados. Esa despensa tierra tiene lo que tiene, no tiene más aire, más agua que lo que hay. Si nosotros lo destruimos en una generación, vamos jodidos los siguientes. Si lo contaminamos, si lo erosionamos, vamos jodidos los siguientes. Entonces esa oferta
que hay, que la que da la tierra es para esta generación y todas las que vienen después. ¿Qué demanda podemos medir? Solo la de nuestra generación. Por tanto, si esos elementos y esos instrumentos, con oferta limitada para todas las generaciones, lo hacemos, determinamos el precio en función de la demanda de una sola generación, estamos absolutamente infravalorando. De ahí que el mercado no sea un instrumento válido. El mercado lo que hace es incrementar lo que se llama la deuda ecológica permanente, la deuda ecológica, que es el consumo de los recursos naturales que nosotros tenemos para todo el año, porque es lo que produce la tierra para todo el año, y en comparación con lo que cuando acabamos o cuando consumimos eso. En España, esta deuda ecológica se ha ido adelantando año a año, y este año, el día 5 de mayo, ya habíamos consumido todos los recursos naturales que nos corresponden hasta el 31 de diciembre. Y lo mismo con muchos países, la inmensa mayoría de los países desarrollados. Los países en desarrollo no llegan. Pero entonces, claro, y esto es lo que hace que dejemos ese débito a nuestros hijos. Digo, vale. En definitiva, esto es lo que hace que dejemos ese débito a nuestros hijos. En definitiva, pero claro, las generaciones futuras no pueden ni votar porque no han nacido, ni consumir porque no han nacido. ¿Cuáles son las correcciones? Pues en el caso del voto, por ejemplo, lo que tú puedes tener es establecer una doctrina de derecho intergeneracional, establecer derechos de las generaciones futuras, y algo que cuesta mucho menos que todo eso. Tener ese defensor de las generaciones futuras en todos los parlamentos nacionales, internacionales y regionales, que junto a los parlamentarios que van a tomar las decisiones haya un defensor, persona física o jurídica. Puede ser una comisión que en cada caso y ante cada ley diga cómo va a afectar esto a los que nos vienen después. Y entonces, en función de cómo va a afectar, haga pensar a los otros cómo va a afectar a las generaciones futuras. Una cosa tan simple, solo 15 países lo han desarrollado hasta ahora. Nuestro país no es ninguno de ellos. Estamos pensando en modificar la Constitución para introducir que la princesa Leonor sea reina o no fuera reina. Ahora ya no está, ya ha jurado. Pero hasta ahora, pero no para una cosa tan obvia como esta. Hay defensores del pueblo, pero bueno, está bien, es bueno que haya defensores del pueblo, pero la defensa del pueblo corresponde a los parlamentarios que han sido elegidos por el pueblo. El defensor de las generaciones futuras no es así, y es muy fácil de introducir. Este es otro de los elementos que tratamos aquí, más allá de los ODS, porque tampoco se trata de los ODS. Otro es hacer converger economía y ecología, que os decía antes. He contado el caso de la agroindustria, de esos 2 euros que dejamos de pagar y después pagamos con nuestros impuestos, pues el que contamina paga, y de alguna manera eso permitiría que se dejaran las subvenciones, y que no se necesita subvención a la agroecología, sino cortar con la subvención encubierta a la agroindustria, de tal manera que el precio de 3 euros es rentable para la agricultura de cercanía y la agroecología. El de uno no, porque no es una competencia desleal el estar compitiendo con quienes con sus monocultivos y sus agroquímicos no están respetando el medio ambiente ni la salud humana. Por lo tanto, esta idea, claro que la palabra economía y ecología tienen el mismo significado, el mismo en griego, que es la gestión, el cuidado de la casa tuya en particular y de la casa tierra. Aristóteles la usa por primera vez en este sentido amplio. Sin embargo, hoy lo que llamamos economía es acumulación mercantilista y crecimiento económico. Y sin embargo, es objetivo. Sin embargo, ecología va casi en dirección contraria, hacer converger ambos precios, que en el precio del mercado se refleje el precio, incluye el precio ecológico y la conservación de esos recursos naturales, tierra, agua, etcétera, que no te pertenecen, que son para tus hijos. Eso es fundamental. También ahí enseña economía y ecología. El otro que hemos desarrollado al principio es el ecocidio como crimen contra la humanidad. Ahí podríamos hablar mucho más, no lo vamos a hacer. Hay ejemplos maravillosos de cómo en algunos lugares ya se está haciendo, empezando por reconocer la tierra como persona jurídica. Y digo, se está haciendo, por ejemplo, en el Mar Menor, gracias al esfuerzo de 2 o 3 alcaldes de los pueblos de al lado del Mar
que han llevado el caso a Naciones Unidas en Nueva York y se ha reconducido en más o menor como persona jurídica. Pero si es persona jurídica es objeto de derecho, y al ser objeto de derecho, sujeto de derecho, y al ser sujeto de derecho se puede considerar que cualquier daño en más menor es un daño a ese sujeto de derecho. En fin, y luego después desarrollamos también la cadena familiar. Si me quedan 3 minutos, quisiera decir una cosa, que sería el último capítulo del libro, renuncio, por lo tanto, a toda la parte de del sistema agroalimentario, hambre, etc. Renunciamos también al tema de las semillas y entramos de lleno en qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Yo aquí diría, porque claro, es muy fácil decir, claro, es que esto está muy bien, pero ¿quién toma esas decisiones? Son los políticos. Y los políticos no las toman por dentro. Los políticos no pueden tomarlas. Yo recuerdo en el año 92, el único de los casi 200 países que estuvieron presentes en la cumbre de Río, que decidió llevarla a la práctica y transformarlo en un proyecto de ley, el concepto del que contamina paga, fue Holanda. Holanda en aquel momento tenía un gobierno laborista y la cumbre terminó el 12 de junio del 92. En septiembre tenía en el Parlamento una ley que se llamaba el que contamina paga. ¿Creéis que pasó esa ley? No solo no pasó la ley, sino que como consecuencia de ese proyecto de ley cayó el gobierno. No había apoyo popular, eso significaba que los precios subían. Eso, si la gente no lo había entendido antes, si no había una base social, si no había una presión social, si no había un empuje que venía de abajo arriba, el gobierno no puede ir más allá de lo que puede porque se lo carga. Y tenéis muchos ejemplos, algunos casi presentes en estos momentos en nuestro país. Por eso, eso no es suficiente, se necesita esa conciencia social y esa presión social que yo diría va en 2 direcciones y ahí es donde sí podemos hacerlo. Una es la idea de pensar globalmente y actuar localmente, y hoy, como dice Federico, también incluso actuar globalmente. ¿Y esto de qué manera? Pues, por ejemplo, estamos tirando a la basura la tercera parte de la producción mundial. Cuando alguien te dice que el hambre es necesaria o que el hambre hay que producir más, no, una barbaridad. No se necesita más. Estamos produciendo el 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse y mueren de hambre al día 35.000 personas, 5 veces más que de COVID. Pero, ¿qué pasa con lo que no estamos consumiendo? ¿Qué pasa con lo que de 60? ¿Dónde va el 60% más? Pues gran parte de ello va a la basura. 1.300 millones de toneladas métricas de alimento por año se pierden y se desperdician una gran parte en la basura. 89 millones de toneladas métricas solo en Europa, 7,7 millones en España, lo que supone, millones de toneladas métricas, lo que supone 169 kilos por habitante y año. Eso nosotros, vosotros y yo, lo tiramos a la basura. El 30% de lo que tiramos a la basura en España es en envases sin abrir porque ha caducado. No me digas que ahí no hay una responsabilidad personal, la hay. No podemos comprar lo que queremos por si acaso. Voy al mercado una vez al mes o una vez a la semana, compro mucho, lo meto en la nevera, cuando caduca lo tiro porque me sale barato, por lo que sea. No, esa es una realidad. No solamente qué compras, no solamente cuánto compras, sino qué compras. Porque según compres un producto de la agroindustria, de la agroecología, de la agricultura orgánica o de la agricultura biológica, estás incentivando o desincentivando económicamente un sistema u otro de producción. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, yo lo traduciría en una frase muy breve: transformemos de forma pacífica nuestro carro de la compra en un carro de combate. Y eso lo puede hacer cada uno de nosotros, cada uno de los días de nuestra vida. Aparte de ahorrar agua, de cerrar el grifo de la ducha, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas, que tenéis muchos ejemplos, lo habéis oído mucho, pero sobre todo transformemos el carro de la compra en un carro de combate.